Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan. Soy Iker Vinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos al 8º capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias globales y nacionales en cuestión de lo ambiental, lo social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. En esta edición le doy la bienvenida a Ana Karen Mora. Ella es la directora de sostenibilidad y fundación Fibra 1 en Fibra 1. Bienvenida, Ana Karen. Muchas gracias, Iker, por invitarnos. Karen, para dar un poco de tracción a nuestra conversación, ¿qué te parece si iniciamos dando un marco general de los principales retos ESG que tienen tanto las fibras como las emisoras que están dedicadas o enfocadas en el sector del real estate? Claro, a ver, la verdad es que nosotros tenemos un reto importante en el tema de armar comunidad. Al final, donde llega una fibra, donde llega un desarrollador, pues reconstruyes el tejido social o, si lo haces mal, lo puedes deconstruir, ¿no? Hay muchos ejemplos a nivel internacional de cómo un desarrollo, ya sea de oficinas, de parques industriales, de centros comerciales, viene a cambiar toda la telaraña social que existe, ¿no? Y lo digo telaraña más como por el web, no tanto porque esté mal, ¿no? Por ejemplo, en Singapur, los desarrollos multifamiliares tienen por ley incluir a personas de diferentes etnias, ¿no? O raza, o de diferentes backgrounds. ¿Para qué lo hacen? Lo hicieron para disminuir la discriminación, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos que hemos visto. En México no sé necesariamente si obligatoriamente esto nos funcionaría, ¿no? Ese modelo, digamos, implementado en México, yo creo que no. Pero a lo que quiero llegar es, tenemos todavía mucha responsabilidad en la parte social y en la parte ambiental. En la parte social, el tema de derechos humanos, de inclusión, son para mí de los retos más fuertes que tiene el sector de real estate. Y en la parte ambiental viene, por supuesto, la descarbonización de los activos, sobre todo las fibras o una fibra como Fibra 1, que todo o el 90% ha sido a través de adquisiciones de edificios ya construidos. Pues ¿cómo le hacemos para hacer un retrofitting, para cambiar, para renovar las propiedades y disminuir su huella de carbono, bajarles la eficiencia de energía, ¿no? Cómo hacerlos menos intensos en agua. Entonces creo que eso para mí es de los principales retos. En esa parte ambiental, el tema de energía es importante porque a nivel global hay una tendencia hacia el net zero. Y en México, empresas como Fibra 1 todavía no podemos comprometernos a hacer net zero hasta que no tengamos visibilidad del tema de energías renovables, ¿no? Entonces, digo, no es imposible porque hay esquemas de mitigación y siempre hay alternativas, pero un poco antes de definir el camino, pues necesitamos conocer cuáles son las reglas del juego para poder tomar la mejor decisión en pro de la empresa, ¿no? Totalmente, Karen. Y actualmente, ¿cómo ves la situación de las fibras en México y en general al sector? ¿Qué avances has visto en los últimos años? ¿Cómo estamos y a dónde vamos? Yo creo que se ha exponenciado el interés del sector. Hemos sido un sector súper señalado en México, ya sabes, como que la mafia inmobiliaria y estas cosas. Y además, por supuesto, o sea, uno de los principales temas de ESG que tenemos que atacar todos los eslabones en la cadena de valor son los temas de anticorrupción, ¿no? De ética y anticorrupción. Entonces, bueno, yo creo que en los últimos 10 años se ha avanzado mucho, pero los últimos 3 creo que han sido básicos, ¿no? Las fibras competimos mucho entre nosotras, pero hay un tema en el que colaboramos totalmente y es el tema de ESG. O sea, somos el único sector que tiene un reporte de sostenibilidad como sector, cuál es nuestro impacto ambiental, cuál es nuestro impacto social, cuántos trabajos se generan, consumo de agua, de energía, etcétera. Y eso fue un desgarriate, la verdad, entre las fibras, porque pues teníamos que ponernos de acuerdo y había quien quería reportar una cosa y quien quería reportar otra, pero al final
se logró y está ahí. Este año vamos a hacer actividades sociales en conjunto, reforestación en conjunto de las fibras, y a mí eso me parece como wow, ¿no? Porque creo que es elevar el estándar del sector de bienes raíces en México, y aunque lo están liderando desde mi punto de vista las fibras en conjunto, todos los demás jugadores, los desarrolladores, también se están subiendo muchísimo como a este tren, ¿no? Porque además ha sido algo bastante mediático. Y en particular creo que COVID vino también a empujar mucho el tema social que se había dejado relegado, ¿no? Los temas de calidad del aire al interior de una propiedad, de un edificio, se pusieron en la prioridad 1, ¿no? En estos estudios de materialidad, pues se fueron hasta arriba. Y bueno, por supuesto, toda la responsabilidad de dar espacios seguros a la gente, principalmente en un país como el nuestro, ¿no? Mucha gente va al centro comercial y prefiere sacar ahí dinero porque pues en la calle te da más miedo. Entonces, de acuerdo, ¿no? Tienes que dar estos espacios de seguridad para mucha gente. Pues muy interesante todos los avances que está teniendo el sector real estate a través de las fibras. Yo creo que muchos otros sectores deben de aprender de cómo poder alinear intereses entre diferentes participantes, que muchas veces son competidores, pero pues este tema se tiene que atender. Tenemos que ver cómo poder avanzar con mayor fuerza a una reducción de emisiones de CO2. Somos la 11ª economía más contaminante del mundo. Y pues problemas sociales en México, pues claramente tenemos muchos que atender, ¿no? Sí, y ahí el sector de real estate aporta el 60%, o sea, de la 11ª economía, el sector de real estate aporta el 60% de las emisiones a través de la energía que consumimos. O sea, ahí está todo ya, Sí, totalmente. Oye, Ana Karen, uno de los principales temas que siempre nos interesa hablar es cómo evitar el denominado ESG washing, social washing, etcétera. Principalmente porque lo están pidiendo tanto los usuarios que compran los inmuebles, por ejemplo, en el caso de una fibra o las rentas de una fibra, o también los mismos inversionistas, ¿no? Cómo poder tener un mercado mucho más serio, que sí sea transparente y sobre todo que se tenga una rendición de cuentas, pues digamos que mucho más robusta, ¿no? Sí, la verdad es un tema porque lo ves en todos lados, ¿no? Yo creo que hay 4 o 5 cosas que puedes revisar en una emisora o en una empresa, aunque sea familiar, ¿no? Que te pueden decir si hay una verdadera gestión de estos temas o no los hay, ¿no? Primero, digo, COVID también, por ejemplo, vino a mostrar mucho de las empresas que era solo un face, ¿no? Porque lo primero que recortaron fueron sus iniciativas ASG, lo cual te demuestra que no está dentro del modelo de negocio. De acuerdo. A ver, yo creo que de las primeras cosas, uno sí o sí, la alta dirección tiene que estar comprometida. O sea, si el consejo de administración o el comité técnico, en el caso de las fibras, y el director general no están comprometidos, ya, o sea, desde ahí la verdad es que todo lo que se haga en la organización pues son como que cosas aisladas y a lo mejor todo el mundo está dando patadas por todos lados, ¿no? Pero eso habla de que no está en el mindset estratégico de la empresa. Segundo, que no tenga presupuesto, ¿no? Si es un área que no tiene presupuesto, que no ya está dedicado cierto porcentaje o lo que sea, entonces eso también para mí es un red flag. Que no haya métricas de medición y objetivos públicos, ¿no? Porque también puedes medir, pero si no sales al público, en sostenibilidad decimos que lo que no se comunica no existe. Porque pues no es lo mismo que yo me ponga mis objetivos de en 3 meses voy a, ¿no? A que vaya y lo ponga ya en mi reporte, en la página web y tal. Que por cierto, ahí voy a hacer mi comercial, pero nosotros en 2018 nos pusimos 3 objetivos ambientales que eran reducir el 20% de energía, el 30% de agua y el 20% de las emisiones. Y hoy las duplicamos, o sea, estamos al 40% de reducción de energía. Y claro, están los inversionistas así como de, pero no, a lo mejor era un objetivo fácil. Y yo, claro que no, o sea, en 2018 creíamos que era imposible, ¿no? Porque además lo habíamos puesto al 2030. Tiene mucho que ver, obviamente, la pandemia, pero no estamos contando 2020 y 2021 porque estuvieron cerradas muchos centros comerciales o con operaciones parciales, ¿no? Uh-huh. Que eso podría
impactar, pero la realidad es que hoy con niveles más, o sea, superiores a la pandemia, ya estamos viendo que las métricas se mantienen y que seguimos muy por debajo o sea, muy digamos, por encima de los objetivos que nos habíamos puesto. Entonces creemos que este año vamos a cerrar y lo vamos a poner por todos lados, porque al final pues es dinero y es inversión y es un compromiso que se hizo, ¿no? Qué interesante los datos que nos dice, sobre todo los números, y yo creo que eso ayudó a impulsar a Fibra 1 que fuera de este grupo del 15% de las empresas con mayor avances en ESG según Standard & Poor's. Entonces creo que pues son una empresa que realmente ha logrado ser referente para otras, tanto compañías del sector como de otros sectores, ¿no? Justo lo que queremos implementar en Viva es que un mayor número de emisoras puedan hacer esa transición y pues de la mano justo de expertos que ya lo han hecho como ustedes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es Fibra 1? Un poco del background de dónde nace Fibra 1, qué es lo que hace y sobre todo cuál es la estrategia que tienen de ESG, sobre todo ver el avance que han tenido y la profundidad que buscan hacer en su estrategia de los próximos 10 años, ¿no? Sí, bueno, esta estrategia la vamos a tener que renovar ahora que ya los objetivos se superaron. Le decía yo a mi jefe, al director general, le decía, pues ya lo superamos, y me dice, ay no, o sea, espérate, no me vengas a pedir más cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, uno de los nuevos objetivos que él solito planteó es que el 100% de la nueva deuda, ya sea crédito o bono, todo sea etiquetado o vinculado a sostenibilidad verde social, ¿no? Entonces, pues pueden esperar que todas nuestras nuevas emisiones y todos nuestros créditos adquiridos vengan ya con indicadores ASG. ¿Qué es Fibra 1? Funo, en su momento fue, bueno, no, sigue siendo la primer fibra que se creó en México. Este es un modelo que en Estados Unidos ya existía, que son Real Estate Investment Trust. Es la más grande en América Latina por donde lo veas, por ingresos, market cap, número de propiedades, GLA. Y también, pero hemos crecido, digamos, en 11 años hemos crecido exponencialmente, ¿no? Cada año tú ves y la empresa se duplica. Y al principio eso era muy fácil, pero ahorita pues ya duplicarte requiere un esfuerzo humano importante. Claro. Pero justo por esto, nosotros la mitad de nuestras inversiones, como 40 y tantos %, viene de México, ¿no? Solo un 17% es de Afores, a diferencia de otras empresas del sector que están muy pues ligadas a las Afores. Nosotros la verdad es que tenemos una buena diversificación y el 50 y tantos % viene de inversionistas extranjeros. Entonces, por el tamaño de empresa y el perfil de inversionistas que tenemos, los temas de ASG son o los haces o los haces, ¿no? De acuerdo. Yo creo que ya en México ya no es un nice to have. Quien no tiene ESG o una estrategia bien implementada de ESG, pues está jugando otra cosa. Ya no, o sea, ya no eres una empresa, no deberías ser una empresa pública si no tienes estas iniciativas y estrategias. Entonces, bueno, pues eso es Fibra 1 a grandes rasgos. Es un monstruo, incluso para los que trabajamos ahí nos seguimos sorprendiendo de la capacidad que tiene porque sigue siendo un adolescente, ¿sabes? Totalmente. Con esos dolores de crecimiento. Claro. ¿Has visto alguna distinción entre lo que te está pidiendo el inversionista institucional mexicano versus el inversionista internacional? Sí, por supuesto. A ver, en México lo que vemos que nos piden mucho, empezaron mucho con governance, ¿no? En México las Afores principalmente se enfocan mucho a los temas de gobierno corporativo y algunas que ya están un poco más evolucionadas quizá nos piden temas ambientales, ¿no? Y especialmente en temas ambientales, emisiones. El inversionista extranjero trae mucho el tema de derechos humanos. O sea, para ellos es como en México, ¿tú cómo estás cubriendo la parte de derechos humanos? Diversidad e inclusión. Y diversidad e inclusión, no solo entendido como en México pensamos que solo es poner mujeres en el consejo, ¿no? Que eso, digo, es relevante porque la verdad en México nos falta mucho avanzar en ese tema, pero también como parte de tu composición, cuántas personas vienen de grupos indígenas, cuántas personas vienen... pues cuántos son millennials, o sea, ¿no? ¿Cómo tienes este desagregado en el workforce? Creo que esa es la principal distinción. Y bueno, también ya los internacionales
traían mucho que ahorita ya, digamos, ya están evolucionando esa etapa, pero la parte de TCFD Claro. es algo que preguntaban mucho. ¿Nos podrías explicar un poquito nada más a los que nos escuchan qué es TCFD y para qué sirve? Sí, TCFD, ¿cómo se dice? Task Force. Es un grupo que definió ciertos indicadores o unas guías, digamos, para las empresas para ver cómo impactan los riesgos de cambio climático en la operación de cada empresa, ¿no? Y esto es diferente para cada tipo de sector. Pero no solo es identificarlo, es también alinearlo a tu modelo financiero y entonces ver cuánto te cuesta. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo práctico porque suena como muy acá, en la nube. Para bienes raíces es muy claro el impacto financiero de los riesgos de cambio climático en un huracán, ¿no? De acuerdo. O sea, mi fibra 1, ¿cuánto me cuesta en la isla Cancún o en Forum by the Sea, lo que sea, en las plazas que están en costas? ¿Cuánto me cuesta tener cerrada la plaza 18 horas porque llegó el huracán? Claro. ¿No? ¿Y cuánto le cuesta eso a mis inquilinos? ¿Cuánto me están dejando de pagar por esas ventas variables, ¿no? Claro. Entonces, es ponerle precio a los riesgos de cambio climático y entonces crear una estrategia de mitigación. Muy interesante. Y ya para irnos a un caso un poquito más práctico, hemos estado observando en el mercado, yo creo que en múltiples organizaciones, el desarrollo de Mítica. Hemos visto que algunos consideran que es un proyecto controversial y específico por tema de los riesgos que conllevan en temas de ESG. ¿Cómo han sorteado a los grupos de interés, a la comunidad y a sus propios inversionistas en este nuevo proyecto importante que traen en el pipeline? Hay muchas respuestas ahí, pero me encanta que preguntes de Mítica porque justo es nuestro proyecto más controversial. Primero tengo los sentimientos encontrados porque por un lado vemos en otros países cómo se apoyan este tipo de desarrollos, ¿no? Ajá. Es parte del crecimiento del país, o sea, un desarrollo inmobiliario pues trae un dinamismo a toda la comunidad. Y hasta cierto punto siento que en México hay muchas resistencias, no solo para un proyecto como Mítica, que es el más grande de usos mixtos en América Latina, que yo creo que deberíamos estar orgullosos de que tengamos un desarrollo de este tipo en México. En la parte de ASG, digamos, nosotros ya adquirimos el proyecto iniciado, ¿no? Y la verdad es que nos lo vendieron porque financieramente creyeron que no lo iban a poder terminar. Claro. Entonces, Fibra 1, pues, llegó como a dar esa inyección de capital, ¿no? En la parte de ASG hemos trabajado muchísimo con los vecinos y yo siempre digo, si yo vivo en un edificio con 9 vecinos y tenemos problemas, o sea, imagínense ustedes cuando tienes 4,000, ¿no? Vecinos. Claro. Entonces siempre va a haber problemas. Pero hemos trabajado de la mano con la comunidad, especialmente con el pueblo de Joco. O sea, hay mesas vecinales cada semana, ¿no? Fue, por supuesto, algo para nosotros que tuvimos que aprender en el camino y a lo mejor ya lo pudimos haber gestionado mucho mejor desde el principio, ¿no? Pero se ha trabajado muchísimo con ellos, se ha invertido más de 500 millones de pesos en drenaje público, en poner, o sea, va a tener muchas más áreas verdes de lo que tenía la colonia preproyecto, ¿no? Va a tener conexiones al metro de manera peatonal, o sea, va a ser un desarrollo bastante innovador, casi que europeo voy a atreverme a decir, en ese sentido de la movilidad que va a generar. Hicimos cosas con la iglesia del pueblo, o sea, les renovamos toda la iglesia del pueblo, se encontraron incluso vestigios arqueológicos. Órale. Que se llamó obviamente a Lina y ellos nos pidieron, oye, resguárdalos, ahorita no podemos, ¿no? Entonces, o sea, ha sido un proyecto que por su magnitud ha tenido muchísimos retos ASG, pero al final el proyecto nunca se detuvo, ¿no? ¿Y por qué no se detuvo? Porque tenía todos los permisos ambientales, toda la licencia social también con los grupos cercanos, ¿no? Siempre hay grupos específicos y reticentes y a lo mejor hasta de choque se podrían llamar, pero en general pues ha habido una gestión en la que vamos de la mano con el gobierno y vamos de la mano con los vecinos para cada una de las cosas que se hacen.
Qué interesante la seriedad que le están poniendo a todos sus proyectos y sobre todo a este en específico. Pues vamos a estar observando también el desarrollo en los próximos años. Karen, pues muchas gracias por habernos acompañado en este análisis Viva ASG. Estamos muy contentos de poder tener, como te mencionaba, ¿no? Empresas referentes como ustedes, platicándoles sobre todo a los que nos escuchan y a compañías también, ¿no? Para que puedan tomar el caso como prueba de que sí se puede y de que hay que hacerlo, ¿no? Karen, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis Viva ASG. No, hombre, Iker, muchas gracias y gracias a Viva por crear estos espacios de generar capacidades en los temas ASG, que yo creo que muy pocas bolsas en el mundo lo hacen. Ella es Karen Mora, directora de sostenibilidad en Fibra 1, y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.